Pues muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Entonces, normalmente en estas charlas, en estas conferencias, vamos introduciendo los conceptos más, como diríamos, prácticos del Dharma. Pero la excusa de hoy, la excusa para reunirnos hoy, es el karma. Y es una muy buena excusa. Es nuestro karma. Y es un tema vasto, un tema profundo. Se dice que solo un Buda completamente iluminado comprende la totalidad del karma, queriendo decir que en cada movimiento, en cada situación en nuestra vida, todo el universo, de alguna manera u otra, está participando. Y nosotros detectamos las causas y condiciones más grandes, a lo mejor 5 o 6 elementos que están produciendo ese problemita en nuestra familia o esos tomates en el jardín, ¿verdad? Vemos 5 o 6, pero en realidad hay muchas cosas que están colaborando. Incluso la luna. Yo siempre culpo a la luna. A lo mejor era porque cuando era pequeño mi padre siempre trabajó en un hospital y algunas veces hacía guardias y siempre que era luna llena decía, oh, ahora va a haber más casos de emergencia. Y siempre solía haber más travesuras con los lunáticos. Entonces, ¿por dónde empezar? Vamos a recordarnos de la definición del karma, porque en la nueva era también se elaboran otras definiciones de lo que es el karma. Karma es de la perspectiva budista, es una ley natural, no es una ley moral impuesta por el Buda. Es de la misma manera que este mundo material tiene sus leyes físicas. La realidad de nuestro ser hoy en día en el ciclo de samsara está regida por la ley del karma, queriendo decir que todo lo que nosotros movemos, todo lo que nosotros, como diríamos, introducimos al mundo por volición, por un acto consciente y voluntario, tiene repercusiones personales. No solo afecta al mundo, también nos afecta a nosotros personalmente. Entonces, si queremos resumir, los maestros tibetanos dicen que hay 2 cosas que tenemos que tener claro, que son muy ventajosas para comprender el karma. Ajusta, nos ayuda de mucha manera. La primera es que toda acción necesariamente tiene que tener una consecuencia, un efecto, una repercusión. Y luego que la calidad, el tipo de efecto está directamente correlacionado con su causa, ¿verdad? De una semilla de maíz no puede salir trigo. Y si nosotros tenemos, si estafamos a alguien, por ejemplo, aunque seamos muy inteligentes, muy pillos, muy vivos, y logramos manipular a alguien para salir adelante y tomar ventaja y quitarle la mitad del negocio, eso a largo plazo va a producir nuestra ruina correspondiente, ¿verdad? Y si somos generosos, por el contrario, tarde o temprano eso va a ayudar a producir abundancia en nuestra vida. Y hay cosas muy prácticas que ya sabemos y podemos corroborar por experiencia personal, ¿verdad? Parte del karma es condicionamiento. Todo lo que nos hacemos nos va condicionando. Y esos patrones, si se repiten, cada vez son más arraigados, más establecidos en nosotros. Y parte del karma se extiende a través del tiempo. Y eso es lo más difícil para, en nuestra mentalidad moderna, materialista, poder apreciar. Que algo que iniciamos ahora puede tener un impacto en nuestra vida en 1 década, en 2 décadas o en 3 vidas, para los que creen en el renacimiento.
Entonces, ahora que tenemos una idea más o menos clara de que todo lo que es volicional, ¿verdad? O sea, no son espasmos musculares, movimientos caprichosos, sino todo lo que tú mueves conscientemente te va a afectar. De alguna manera va creando tu realidad, tu mundo. Ahora vamos a verlo en el contexto de esos dos extremos conceptuales a los que solemos recurrir. Uno es predeterminismo, palabra fácil, destino, que las cosas están organizadas de tal manera que nosotros sí o sí tenemos que vivenciar una realidad de una manera determinada. Y la otra es autodeterminismo, o sea, libre albedrío, que yo de ahora puedo hacer lo que se me da la gana y punto, ¿verdad? Como dicen en España, y punto. Bueno, y para tener como una idea vaga de estas dos actitudes, utilizo Estados Unidos y la India, ¿verdad? Aunque la India ahora es un país muy moderno, igual persiste en un segmento de la población la idea de que tú eres tus antepasados y si tú naces en esa casta, entonces estás destinado por tu karma a vivir de esa manera o tener ese rango de oficios y no puedes ni ir para arriba ni para abajo, ¿no? Entonces lo ven karma, ¿verdad? Tradicionalmente en el hinduismo como un legado o como un destino, como algo que define cómo va a ser tu vida y punto. Y no tienes mucho margen de movimiento, ¿verdad? Y por otro lado está la actitud americana, ¿verdad? Y por supuesto es una generalización muy burda. Estados Unidos tiene de todo, pero ahí está, ¿cómo diríamos? Esta idea de que yo me puedo hacer lo que yo quiero, yo me puedo comer el mundo, independiente a mis estudios, mi fondo, mis recursos. Yo puedo ser el próximo Bill Gates o Jobs y demás. Entonces, hay la idea de que podemos ignorar nuestra historia, ignorar nuestro contexto y de arrancar de aquí como borrón y cuenta nueva hacia donde quiero. Y ninguno de esos extremos son del todo acertados, ¿verdad? Y nuestra mente binaria tiende a decaer en uno o en el otro, y tampoco ellos dos son reconciliables, son mutuamente contradictorios. Entonces, el karma es el camino del medio, que de alguna manera reconcilia estas dos tendencias. La primera, que reconoce cómo la historia nos condiciona, nos define, nos marca. Pero no de una manera, como diríamos, absoluta, no como si fuéramos un engranaje en esta gran máquina cósmica, sino como tendencias, o el término que usan los maestros tibetanos, tendencias habituales, inclinaciones, por decirlo así. Entonces, en este punto de tu vida, ¿verdad? Y si queremos ser más concreto, hoy tenemos ciertas tendencias, ciertas costumbres, ciertas inclinaciones, o sea, favorecemos algunas cosas, ¿verdad? Más que otras, dependiendo a nuestras experiencias previas, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que estás programado, ¿verdad?, a comportarte de una manera, a hablar de una manera, a pensar de una manera, pero si te dejas ir, ¿verdad?, con toda probabilidad esos patrones que más te definen, más arraigados, seguramente van a continuar definiendo quién tú eres. Y para explicar este dilema, se me ocurrió una frase un tanto
críptica que quiere decir, si no creas karma, el karma te crea a ti, ¿verdad? Y con esto quiero decir que si aquí, ahora, hoy, en tu vida, no estás creando, construyendo una nueva dirección, ¿verdad? Nuevos hábitos sanos, entonces tu karma antiguo se va cerrando, se va haciendo cada vez más definitivo. ¿Captan esa idea? Entonces hay, por decirlo así, dos fuerzas operando en ti. Una es tu historia y otra es la voluntad que tienes en el presente, ¿verdad? Entonces, todos nosotros tenemos cierto margen de movilidad, tenemos lugar para maniobrar, ¿verdad?, en el presente. Y en la medida que crecemos y maduramos en el camino espiritual, vamos ganando más libertad, ¿verdad? Quiere decir la habilidad de hacer cambios más grandes, ¿verdad? Ahora no solemos hacer cambios dramáticos en nuestra vida. Giramos un ángulo, dos ángulos. Incluso no vemos ni la posibilidad de hacer esos cambios drásticos, de reconfigurarnos, ¿verdad? Entonces, en la medida que mejora nuestra calma atencional, en la medida que mejora nuestro amor bondadoso y compasión, en la medida que mejora nuestra sabiduría, vamos a poder tener más voz y voto en nuestra vida y decidir aquí, ahora, qué atiendo, qué pienso, qué valoro, qué quiero, en vez de que eso esté predicho, predefinido por elecciones previas. Entonces, karma es una de las 4 contemplaciones que se recomienda para todos los meditadores. Porque si la comprendemos, realmente nos empodera de muchas maneras. La primera es que mejora nuestra relación con el tiempo. Nos ayuda a mejor perdonar todo lo que ha pasado en el pasado, aceptar todo lo que está pasando en el futuro y adueñarnos de nuestro futuro, ser el arquitecto de nuestro porvenir. Entonces es muy importante, o sea, en otras palabras, nos da más responsabilidad por lo que pasa en nuestra vida. Entonces, en vez de culpar, ¿verdad?, al gobierno, a los vecinos, a la familia, a los suegros, a esto y a lo otro, entonces decimos, sí, hay muchas cosas que están fuera de mi control en este mundo, ¿verdad? Pero yo debo estar aquí, en control de mí. Y esa pieza es la pieza que va a definir lo que va a ser tu vida y tu felicidad. Entonces el karma es una enseñanza que nos da mucho poder, nos ayuda a liberarnos de costumbres y patrones negativos y nos ayuda a mejorar a todo nivel. Entonces, mucho de esto lo sabéis, especialmente aquellos que han tomado el curso Karma 2.0, ¿verdad? En donde creo que son 10 lecciones y entro en detalle en cada uno de estos aspectos. Pero para todos los presentes, para que todos estemos en el mismo sitio, me gustaría compartir algo que a lo mejor es sorprendente para algunos, la idea de diferentes tipos de karmas, ¿verdad? Sabemos que hay karma bueno y malo, ¿verdad? En realidad es una etiqueta no muy ventajosa. O sea, hay circunstancias, hay situaciones en nuestra vida que son desfavorables o incómodas.
Y hay situaciones que son muy ventajosas, muy favorables. Hoy tenemos el lujo de estar aquí reunidos en este salón que me gusta mucho. Voy a intentar replicarlo en España porque nos vemos todos a los ojos, a la cara, es muy lindo, es un espacio muy íntimo. Y entonces sabemos eso, sabemos que hay circunstancias desfavorables y favorables y no nos damos cuenta que la mayoría de nuestra vida es neutral, ni fu ni fa, queriendo decir que la mayoría de nuestra energía no está orientada a crear circunstancias favorables y tampoco está orientada a desarrollar circunstancias penosas, dañinas o negativas. Simplemente estamos a ciegas, en piloto automático, ¿verdad? Rebotando por la vida, siendo más que nada víctimas de las circunstancias, como un pedacito de algodón que sopla el viento. Cuando pasamos hoy por 9 de julio, vi que había pompones de algodón que está desprendiendo algún árbol. Entonces nosotros somos uno de esos pompones que está, dependiendo de dónde sopla nuestro viento kármico. Ay, mira, me invitaron aquí, voy aquí. Me invitaron aquí. Entonces, honestamente, 98% de nuestro karma es neutral. Y ahí podemos ganar terreno, porque ese terreno no le pertenece a nadie. Y podemos apoderarnos de una porción muy significante de nuestra vida. Queriendo decir que si redefinimos ese karma con una intención pura, sana, deja de ser rutina, deja de ser relleno de nuestra vida y se convierte en algo útil, ¿verdad? Algo que nos va mejorando. Y eso a lo mejor es el secreto de los grandes yogis y practicantes. Nosotros limitamos la espiritualidad para espacios muy limitados y momentos muy concretos. Me voy a sentar, voy a poner una velita, voy a ser espiritual. Y después cuando salgo por la calle tengo que pelear con los tiburones, esta es la jungla. Pero para un practicante, como diríamos, que comprende la ley del karma, todo es una oportunidad válida, legítima, para desarrollar karma positivo, para crecer y madurar, para entrenarse y cultivarse. No solo cuando va al monasterio, no solo cuando medita por las mañanas y demás. Y el cuarto tipo de karma no es ni positivo ni negativo, ni neutral, es espiritual. Entonces, si nuestra motivación es espiritual, se convierte en karma espiritual. Y eso es raro, porque normalmente hacemos una equivalencia, ¿no? Bueno, fortuito, espiritual. No necesariamente. No necesariamente. Hay condiciones favorables como la salud, ¿verdad? Que es muy favorable, pero eso la puedes derrochar, ¿verdad? En muchas tonterías, ¿verdad? Tener abundancia y recursos, muy favorable, pero eso lo puedes derrochar en muchas tonterías. Incluso tu inteligencia y creatividad se pueden mal usar, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, algunos francotiradores están tomando cursos de meditación, ¿verdad? Para hacer mejor su trabajo, no tener nervios, apuntar mejor, tener mejor control y atención, poder reducir el estrés postraumático. Entonces, de la perspectiva budista, se usa el término karma trascendental.
Con trascendental quiere decir trascender samsara o trascender ego. Entonces hay dos tipos. Si nuestra motivación es lograr la liberación de samsara, que quiere decir el ciclo vicioso de existencias involuntarias impulsadas por el ego, ese es un karma espiritual. Quiere decir todo lo que produce ese tipo de acciones nos favorece en esa dirección. Crea condiciones óptimas para en algún momento, en alguna vida, reunirte con un monje tibetano y hablar sobre el karma. ¿Verdad? No sé cuándo plantaste esa semilla, pero ahora te toca. Y después, si nuestra motivación es no solo librarnos de este ciclo, ¿verdad?, de nacimientos involuntarios y todo lo que conlleva, sino de lograr la perfección del ser, la iluminación, el despertar, incluso ser de beneficio para los demás. O sea, que ese karma está impulsado por bodhicitta, ¿verdad?, por la aspiración más noble, más pura, más profunda. Entonces, todo lo que nace de esa actividad, de ese acto generoso, de esa meditación, de ese trabajo artístico, de alguna manera va creando las circunstancias en tu vida favorables, auspiciosas, para orientarte, impulsarte en esa dirección. Y ese karma es, ¿cómo diríamos?, otra orden de magnitud. Tiene otro poder, ¿verdad? El karma que está impulsado individualmente, ¿no?, que sale de yo o de yo, ¿no?, de mi individuo, es uno por uno, ¿va? Es un trueque de uno por uno. Pero el karma que está impulsado por bodhicitta, ¿verdad?, que no tiene esa referencia egocéntrica, es una energía perpetua, ¿verdad? Es algo que sigue mejorándonos, uniéndose a otras causas y condiciones y creciendo y evolucionando. Entonces es tan importante desarrollar una buena motivación. Y eso a lo mejor es un buen puente para pasar al segundo tema que quería tocar, que son los 4 componentes o aspectos del karma. El primero siendo la motivación. De todo lo que podemos mencionar para mejorar tu karma y por ende tu vida, no hay nada tan importante como la motivación. Y es raro escucharlo porque estamos viviendo en la era de la super eficacia, ¿no?, en donde la acción es lo que manda. Y por supuesto, tenemos que ser efectivos en el mundo y no fantasiosos, no solo románticos, sino realmente implementar y ejecutar lo que queremos ver en la vida de una forma concreta. Pero lo que nos dice el karma es que no vivimos en un mundo exclusivamente materialista o mecánico, ¿verdad? O sea, hay una diferencia entre la ley de causa y efecto en la ciencia moderna, materialista, y el karma. El karma le agrega una dimensión moral, queriendo decir el estado de tu mente, ¿verdad?, es un ingrediente en esa receta. No solo lo que dices, no solo lo que haces, no solo los átomos que mueves, ¿verdad?, de un sitio a otro, también tu estado interno, ¿verdad? La motivación es muy importante en determinar el tipo, la calidad, la duración de ese efecto que tanto buscamos. Entonces, muy valioso. Y esto es casi gratis, ¿verdad? Porque no tienes que trabajar más. No sé, en este contexto no se te está pidiendo hacer nada nuevo o hacer más, sino agregarle una emoción, una motivación pura y altruista. Eso va a cambiar la calidad de tus obras y los logros que tienen en el mundo de forma
realista y el impacto que tienen en tu vida. Entonces, eso es muy importante y gratis. Hay que aprovecharlo. Y los maestros realmente le hacen mucho, le dan mucha importancia. Lo acentúan, toman minutos largos del día en desarrollar una motivación buena, al iniciar un proyecto, mucho tiempo en desarrollar una motivación buena. Yo al inicio de esta gira por Sudamérica también me aseguré de tener una emoción, una aspiración pura y altruista. Y eso ya por solo elimina muchos obstáculos, muchos problemas, muchas trabas. Porque cuando nuestra motivación es egocéntrica o egoísta, como un imán, atrae a personas idiotas a tu vida. Y crea complicaciones y conflictos de intereses, ¿verdad? Y sentimos una palanca interna que nos sacude y nos confunde y no nos deja priorizar y saber lo que es valioso y importante. Entonces eso es muy valioso, muy importante. Entonces hay 4 aspectos. Y si los 4 están presentes, se desarrolla lo que se llama un karma completo. Un karma completo produce un efecto puntual concreto. Pero si el karma no está completo, igual influye en tu vida, ¿verdad? Pero se tiene que combinar con otras causas y condiciones. No es como garantía que se va a manifestar de una forma concreta y puntual. Entonces, el primero lo sabemos, y el más importante para definir la calidad y el peso kármico es la motivación o la aspiración. La segunda es la acción en sí, lo que hacemos, ¿verdad? Lo que movemos. Y puede ser físico, una acción física, puede ser verbal y puede ser mental. Eso es también muy importante, porque hay personas que se cuidan mucho de no causar daño a los demás o decir algo inapropiado, ¿verdad? Pero por dentro, por la mente, le desean lo peor a esa persona. Ojalá se tropiece y se pegue en la nariz y dé media vuelta y lo pise un taxi, ¿no? Y eso es dañino, eso cuenta. No queda registrado a nivel social, la policía no se da cuenta, pero el karma lo toma en cuenta, ¿verdad? Entonces hay diferentes leyes, te libras de una, pero no de la otra. Y nos hacemos mucho daño, sin involucrar a nadie más. Nosotros nos autoafligimos, ¿no? Nos causamos mucho daño teniendo pensamientos negativos y destructivos, ¿verdad? Deseándonos a nosotros mal. Entonces hay que tener cuidado. Ese karma es también muy, muy peligroso. Entonces toda acción volicional, cuerpo, palabra y mente, tiene un impacto en el mundo y en nosotros. Y lo del cuerpo lo tenemos claro. Entonces destaqué un poco la mente y ahora toca la voz. La voz es muy importante. Las palabras que decimos algunas veces son más importantes que las acciones, ¿verdad? Hay ese antiguo dicho, las palabras hieren más que las espadas, y algunas veces decimos algo sin mucho cuidado y queda clavado, ¿verdad?, en el corazón de una persona como una espina por mucho tiempo y causa mucho daño porque esa persona se lo toma a pecho. Tú lo dijiste porque estabas de mal humor, estabas harta y demás, pero esa persona lo toma muy personal. Y particularmente los niños. Los niños son muy tiernos, muy susceptibles, y las palabras de sus padres les penetran profundamente. Y a esa edad no tienen las herramientas para comprender y procesar lo que se está diciendo y por qué, ¿verdad? Y entonces eso causa mucho daño. Hay que tener mucho cuidado cómo nos expresamos con los niños. Y el tercer y cuarto aspecto es la conclusión, ese es el último,
Y el tercero es el objetivo. Objeto o objetivo, depende del contexto, tiene estas dos variantes. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, falleció la madre de un amigo en Madrid. Y apenas me enteré, yo fui a un website y pedí flores que le manden al velorio, ¿no? Pero en España hoy en día entierran a la gente tan rápido, ¿verdad? No esperan a que se enfríen. Es terrible, quieren esconder la muerte. Y llegaron las flores ya 2 días tarde, ¿no? Aunque pagué adicional para que sea express. Entonces yo tenía la intención de tener este detalle de mandar flores a mi amigo, y hice la acción, ¿verdad?, de encargar y pedir estas flores, pero no se completó, ¿verdad? No cumplió el objetivo que yo quería. Entonces ese karma no es completo. Y algunas veces tienes la intención de engañar a alguien, se te ocurre una cosa, pero la persona no te cree. Entonces, de alguna manera, la inteligencia de esa persona te libró de un karma negativo completo. Es parcial. Y el cuarto elemento es cómo nosotros valoramos lo que ha transcurrido, ¿verdad? Si tú tienes alguna travesura con alguien, siempre puedes regresar a ese evento y reevaluarlo. En ese sentido, arrepentirte por haber hecho daño a una persona. Entonces, esa reevaluación, ese arrepentimiento, disminuye la carga, la energía, el peso kármico de esa acción. Quiere decir cuánto te ha impresionado, cuánto te ha condicionado. Incluso si lo hacemos de una manera muy genuina, muy pura, puede completamente neutralizar un karma que hemos hecho. Y para el bien también, desafortunadamente, ¿no? Si tú vas a una boda, se dice aquí un casamiento, ¿no? Y, por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad en Estados Unidos, los fines de semana, para hacer dinero, trabajaba de camarero en una factoría de bodas, un lugar que tenía 3 salones y siempre había muchas bodas. Y no sé cuál es la costumbre ahora aquí en Argentina, pero en Estados Unidos los que participan en la boda, los invitados, les regalan un cheque a los, como diríamos, al matrimonio, a los novios. Entonces yo siempre veía que muchas personas venían con el sobre, venían con el cheque, pero esperaba a después de la comida a rellenarlo, poner el número, ¿no? Dependiendo la comida, la calidad, si estaban bien atendidos, ¿no? Y si dabas el cheque antes y la fiesta no fue linda, o no se sacaron una foto contigo, te pusieron en una esquina con la gente un poco ridícula o con los niños, entonces estabas arrepentido de la cifra que le había estado. Entonces, si te arrepientes de un acto generoso que has tenido con una persona, eso disminuye el impacto, el beneficio de ese karma positivo que habías desarrollado. Entonces funciona para los dos lados, queriendo decir que todos los karmas tienen una puerta de atrás. Puedes regresar a ese momento, a ese evento y reevaluarlo, reconfirmarlo, por decirlo así. Entonces, tenemos que asegurar, esto lo que nos dice es que tenemos que asegurar que todas las acciones positivas, buenas, espirituales, que hagamos, sí o sí tengan estos 4 aspectos o componentes. Así nos aseguramos que tenemos su potencia total, su beneficio total. Entonces, asegurarnos que si vamos a meditar, antes una buena motivación.
¿verdad? Tener una acción muy consciente, estar presente, lograr el objetivo, no te distraigas, no cambies de parecer, proponte una práctica y cumple esos 30 minutos y luego, al concluir, haz una conclusión, dedica el mérito, que básicamente quiere decir te alegras, te regocijas en la virtud que has desarrollado y le das una vuelta altruista deseando que si hay algún beneficio que salga de esto, ojalá eso se extienda a todos los seres. Y eso desarrolla un acto completo, lo sella, lo protege y nos aseguramos de tener el máximo rendimiento o beneficio de nuestra actividad espiritual. ¿Tiene sentido? Una presentación un tanto economista, ¿eh? Máximo rendimiento de nuestro rol. Entonces, para concluir y pasar a tus preguntas, la ley de karma nos ayuda a valorar más la ética, más la conducta, incluso preceptos, porque descubrimos que todo cuenta, ¿verdad? Que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, de alguna manera nos va definiendo, va determinando nuestro mundo. Nada se borra, ¿verdad? Entonces, si todo cuenta, si todo lo que yo hago va a tener repercusiones, me va a afectar, entonces tengo que tener más cuidado, ¿verdad? No solo si alguien está mirando, ¿verdad? Si hay una cámara, una policía, todo cuenta. Y eso nos lleva automáticamente a ser más cuidadosos y más éticos. Y el segundo y último punto es de ser responsable por nosotros. Si tú quieres ver un cambio en tu vida, entonces no solo rezar, ¿verdad? No solo pedir, no solo exigir, sino tú tienes que crear cambio, ¿verdad? Es una palabra temible, pero si queremos diferentes resultados, tenemos que crear diferentes causas y condiciones, ¿verdad? Nosotros tenemos que empezar a hacer esos cambios. Y funciona. Y como dije en la charla de la mañana, lo que estuvieron allí en el centro, no queremos tanta responsabilidad, ¿verdad? Lo que queremos es un hack. ¿Saben esa palabra americana? Hackear el sistema. Queremos un pequeño truco, como el ejemplo que yo di, ¿no? Una persona que va al médico con un problema de colesterol dice, por favor, no me digas que tengo que dejar el churrasco, ni el chorizo, ni la morcilla, ni los chinchulines, ni los huevos fritos, ¿no? Sino dame una píldora para resolver esta inconveniencia, ¿no? Y algo de ejercicio, pues, no, tampoco. No puedo ni caminar, que me pierdo películas y series de Netflix, ¿no? Solo quiero esa píldora, ¿no? Entonces, no queremos hacer cambios en nuestra dieta, en nuestra rutina, en nuestra vida. Y eso es lo que realmente va a determinar. Entonces, por mucho que mejoremos a nivel de tecnología y medicina, tenemos que desarrollarnos interiormente y la manera de hacerlo, la fórmula, es a través del karma. Muy bien. Entonces ahora pasamos a tus dudas y preguntas. Si uno vuelve al pasado, a los errores cometidos por falta de conocimiento e entendimiento, y con el pasar del tiempo desarrollando diferentes técnicas de meditación, de amor,
de perdón hacia uno mismo y hacia las personas involucradas en esta situación de un mal karma, digamos así, si esto que uno hace en el presente a través de una buena intención del amor, de la iluminación o de la sanación hacia ambas partes, si es disuelto este mal karma del pasado en ambas partes. En ambas partes. Por más que una persona, hay situaciones que, Entiendo. por ejemplo, de personas que están presentes, pero también con personas que ya no están más en este planeta. Esta es la pregunta. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Si no existe tal cosa como un pecado mortal, o no hay tal cosa como una acción que tiene existencia inherente, es todo parte de una gran red de interacciones, ¿verdad? Con parte del tejido cósmico. Entonces, todo puede cambiar, todo se puede alterar. Entonces, es posible regresar al pasado y a través de la meditación de 4 poderes que tenéis disponible en línea, corregir un karma negativo, ¿verdad? Y si algunas veces hay que repetir el trabajo varias veces, cada vez con más sinceridad y entrega, y es posible. Pero eso es nuestra parte de la ecuación. Nosotros no podemos cambiar el karma a otra persona. No podemos cambiar a otra persona, punto. Si hubiera alguien en el universo que pudiera cambiar a otra persona y salvar, ya estaríamos todos iluminados, ¿verdad? Entonces estamos aquí, ¿verdad? Chuecos y traviesos. Entonces eso quiere decir que no es posible. Pero lo que puede hacer una persona por otra, especialmente un ser sublime, un ser iluminado o un Buda, es darnos las herramientas, iluminar el camino. Entonces cada quien tiene que dar esos pasos, porque el karma es un nudo que nosotros hacemos desde adentro. Y ese nudo se tiene que deshacer desde adentro. Es una traba que nosotros hemos inventado. Pero si alguien te ilumina tu zona de trabajo, ¿verdad? Y te da pistas por donde desarmar ese nudo, sirve como modelo, un ejemplo, te alienta, te acompaña, eso es una gran ayuda. Entonces, cada quien es responsable por cada quien. Y tú asegúrate de sanar tu pasado. Y otras personas tendrán la oportunidad de hacerlo. Y es tan importante aprovechar este momento, que es fugaz, que a lo mejor no nos dura mucho tiempo. Ahora estamos aquí interesados en el Dharma, interesados en meditación, interesados en convertirnos en una mejor persona, y no sabes si vengo el año que viene, si voy a ver las mismas caras. Algunos van a decir, no, ese día no me coincide, voy al casino. Ese día voy a esto, ¿no? Entonces, sí, trabaja con los 4 poderes de restauración y es muy poderoso para corregir acciones pasadas que hayan podido causar daño a otras personas. Porque muchas veces un sentido de culpabilidad que arrastramos es muy dañino. Entonces tenemos que tener cuidado de no identificarnos con acciones negativas que hemos podido dar. Muchas veces es simplemente la perfecta tormenta. Coincidieron circunstancias, ¿verdad?, que con poca participación nos llevaron a hacer algo muy torpe que tuvo consecuencias dañinas. ¿Dónde estamos? Okay. Buenas tardes, venerables. Bueno, muchísimas gracias por acercarnos al Dharma, por las enseñanzas recibidas. Mi nombre es Fernando y quería preguntarle acerca de la motivación. ¿Alguna pista para que la
práctica no se transforme en una carga también, ¿no? En el sentido de alimentar el egocentrismo y diferenciarnos de otras personas, sino que, digamos, alguna pista para que la motivación siempre sea la felicidad de todos los seres, ¿no? Y no una terapia personal, no una búsqueda de bienestar personal, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, esa es la parte más... Te entendí dos preguntas, ¿no? Una, primero, es que la práctica no nos lleva a la soberbia, a la arrogancia, a sentirnos mejor que los demás. Y el segundo aspecto es que no se desvirtúe. El Dharma tiene tanto que ofrecer que no empleemos estos valiosos recursos simplemente para poner parches, ¿no? Para resolver problemitas en nuestra vida y atender las cuestiones fundamentales. Entonces, la primera parte, sí, tenemos que ser transparentes con nosotros mismos. Nuestros amigos nos pueden ayudar, ¿verdad? Con su crítica constructiva, de darnos un tironcito de oreja cuando estamos siendo un poco arrogantes, pero lo más importante a largo plazo, o otra manera de decirlo, lo único que es garantía de éxito es la honestidad con nosotros mismos y asegurarnos si realmente estamos convirtiéndonos en una mejor persona. Y de todos los parámetros, de todos los criterios que podemos emplear para evaluar si realmente estamos progresando, el más fiable es la reducción de egocentrismo. Queriendo decir, cuando sentimos menos reactividad, que las cosas nos provocan menos, que tomamos las cosas menos a pecho, ¿verdad? Que las cosas tienen que ver menos con nosotros. Incluso algunos estudios psicológicos simplemente ponen a personas a hablar en grupitos y tienen micrófonos espiando y hay un técnico que simplemente anota cada vez que dicen yo o mío, ¿no? Yo o mío. Entonces, las personas que simplemente usan, ¿verdad?, más palabras que se refieren a ellos personalmente, tienden a tener más conflicto, más problemas interpersonales. Y entonces, eso no se resuelve diciendo este servidor les quiere compartir, ¿no?, esta tarde. O sea, hablar en tercera persona como si fueras un rey o algo así, sino desde tu corazón, que no te veas como el ombligo del universo, ¿verdad? Que todo tiene que ver contigo, ¿no? Reducir el nivel de narcisismo, por decirlo así. Y la segunda parte es más delicada y es a lo mejor el punto, si se acuerdan de algo de hoy, para reflexionar. Estos son los deberes para la próxima semana. Y realmente es la parte difícil que me toca a mí, ¿verdad? Porque todos nosotros nos conectamos con el Dharma a nuestro nivel. Y después el Dharma tiene otro nivel. O sea, a ti te gusta la filosofía, interés, curiosidad intelectual. A ti te gusta la meditación, ¿verdad? Hay tantas cosas atractivas del Dharma. Pero lo que el Buda realmente enseñó es una solución para un problema que aún no hemos identificado, ¿verdad? Eso es muy curioso. El Buda nos da una solución, ¿verdad? Cómo resolver un problema que nosotros no sabemos que tenemos, ¿verdad? Cuando las personas se acercan a mí y tenemos entrevistas personales, hablan de problemas con sus hijos, su pareja, sus suegros, sus vecinos, muchos temas interpersonales. Algunas veces problemas o traumas del pasado, algunas veces quieren mejorar su práctica, que para ellos quiere decir quieren estar más en paz y lograr experiencias, ¿verdad?
Pero nadie se da cuenta, como dice el Buda, que tiene la cabeza en llamas. Esa es la analogía que usó el Buda. ¿No? Muy drástico. ¿No? Eso atraviesa las culturas, el tiempo. Y para mí fue una analogía muy puntual porque, como dije en algún curso, yo lo vi en una de las bodas, ¿no? Había una... Eso hace mucho tiempo, yo soy más viejo de lo que parece. Entonces en esa boda habían regalado esas cámaras desechables que hacían clic, clic, clic y sacaban un rollo y las desechabas para que cada mesa tome fotos y después de ahí hacen un álbum. Y la madre de la novia estaba tan contenta, ¿verdad? Siempre están contentas en las bodas, pero esto era extraordinario. Se ve que era su única hija y la hija era ya mayor y se libró. Entonces estaba muy contenta, muy feliz y estaba sacando fotos ellas. Y era una mujer muy alta, ¿verdad? Debería 1,80 o algo así, tenía tacones y tenía un peinado de esos de los años 50 americanos que le llaman colmena, así como la madre de los Simpsons, así muy alta. Y vestido beige, ¿verdad? Todo me parecía una vela. Entonces, estaban a punto de cortar la tarta, que es un momento emblemático, ¿no? Y entonces estaba un fotógrafo profesional ahí, pero ella estaba haciendo ahí su lugar para sacar la foto y sin darse cuenta se fue yendo para atrás, para atrás, para atrás. Y había como velitas alrededor de unas flores, ¿verdad? Y una velita tocó su peinado que estaba lleno de spray, de laca, ¿no? Para sostener esa torre, mucho spray. Y salió todo como una llama. Y ella no se dio cuenta, ¿verdad? Porque hay tantas capas de pelo, de rulos, pero todo el mundo estaba, los novios estaban con la boca abajo. Entonces quedó grabado en mi retina ese momento, hasta que vino un camarero y le echó una jarra de agua. Después le quedó todo el moño así. Entonces, el Buda dice que nosotros somos así, ¿verdad? O sea que hay algo que está ardiendo en nosotros. Hay mucho humo, mucha calor y no lo estamos detectando. Y como tenemos poco tiempo, es el vacío existencial. O sea, no conocemos quiénes somos. Y hemos superimpuesto este falso yo en su lugar, que es muy problemático, crea mucha distorsión a muchos niveles. Entonces nosotros estamos operando a 3 o 4 o 5 generaciones de problemas que causa esa causa original, sin atender la causa original. Estamos buscando remiendos, creo que es mejor que parches, ¿no? Remiendos, ¿verdad?, para los síntomas que produce esta ignorancia, esta confusión, este falso yo. Entonces, si podemos descubrir, ¿verdad?, toda esta orden de prioridades, ¿verdad?, problemas afuera, que por supuesto debemos atender, pero por encima de todo el karma negativo, que es el origen del problema. Y por encima de todo, los estados aflictivos, emociones negativas, que es el origen del karma negativo. Y el egocentrismo, ¿verdad?, que es el origen de esas emociones negativas. Y después el origen del egocentrismo y todo lo demás, que es el falso yo, ¿verdad?, esa confusión de no saber quiénes somos y la sombra o el vacío existencial que crea nuestra vida con todos sus síntomas y demás. Entonces, si reconocemos lo que realmente está en juego, que podemos mejorar nuestro estado a un nivel muy poderoso y asegurarnos de una felicidad mucho más genuina, menos condicional, ¿verdad?, más independiente,
Entonces, toda la práctica que parte de ese conocimiento, de ese descubrimiento que se convierte en una motivación, en una aspiración, es karma espiritual, es práctica espiritual. Es algo que opera a muchos niveles y va sanando a muchos niveles. Muy bien. Muy bien. Gracias. Hola, buenas tardes, Lama. Buenas tardes. Mi nombre es Verónica y tenía una consulta respecto a lo que hoy a la mañana hablamos, cuando decíamos que nosotros tenemos la posibilidad de transmutar lo que es una acción negativa que hayamos podido efectuar y que nos hayamos arrepentido, y que a través de la recapitulación nosotros podemos convertir a través del arrepentimiento genuino esa acción negativa, transformarla en positiva y que no cuente, digamos, ¿no?, en el haber de las cosas negativas que tenemos. Pero siendo laicos, por más que nos tratemos de esforzar en llevar una vida impecable, mi pregunta es, sabemos que la muerte está a la vuelta de la esquina, nunca sabemos cuándo nos va a llegar. El tiempo apremia y realmente es difícil, en mi caso, por ejemplo, sabiendo por dónde pasa la cosa importante, en el mundo relativo es como que tenemos ese tironeo. Entonces, supongamos que tenemos una vida impecable, la realidad es que tenemos millones de vidas pasadas y debimos haber hecho cualquier tipo de atrocidad que, si bien para nosotros hoy es aberrante y es inconcebible, pudimos haberlo hecho, seguramente lo hicimos, y sabemos que el karma puede madurar cualquiera de esas acciones y quizás no tengamos la suerte de renacer en un reino como el humano que nos permite mejorar y caer en un reino infernal, pretas, de lo que sea. Entonces la pregunta mía es, ¿hay alguna forma de transmutar de alguna manera todo ese karma negativo de millones de vidas pasadas que nos garanticen alguna pastillita, algún método que nos garantice poder reencarnar, en el caso obviamente de no iluminarnos en esta vida, en un reino que nos posibilite encontrarnos como en este momento en el Dharma y no en algún mundo que no haya Dharma o que no nos posibilite ver la salida, ¿no? Muy bien, muy buena pregunta. Por una parte, tu sospecha puede ser muy pálida, muy cierta. Hay todo este bagaje invisible que arrastramos, ¿verdad? De esta vida, ¿verdad? Pero también, como tú dices, pudimos tener todo tipo de existencias y haber hecho todo tipo de travesuras, ¿verdad? Pero no sabemos. Y ahora tenemos un hueco, un tiempo limitado donde se empieza a abrir el panorama, tenemos más claridad y estamos dispuestos a mejorar y corregir, ¿no? Entonces, tu pregunta es, por muy bueno que sea mi disposición hoy en día, ¿cuánto puedo avanzar? ¿Cuánto puedo corregir si eso son vidas sin principio, ¿verdad? En fin. Entonces, aquí me gustaría mencionar el poder exponencial del karma. Y no sé si has escuchado de los 84 Mahasiddhas. Los 84 Mahasiddhas de la antigua India fueron personas extraordinarias, hombres y mujeres que por un encuentro muy puntual, muy favorable con su guru y una buena disposición se volcaron completamente al Dharma, al desarrollo espiritual, y lograron la iluminación en esa vida. Y me acuerdo que estaba en Bodh Gaya, donde se iluminó el Buda en 2019, justo antes de la pandemia, y estaba con Venerable Damcho y con un grupo de amigos invitamos a su santidad Sakatrism,
¿verdad? Pedimos comida de un restaurante italiano, el único restaurante ahí en Bodh Gaya, un poco lujoso, y traímos pasta y pizzas para su santidad y la familia y su séquito y demás. Entonces estábamos ahí comiendo pasta y su santidad mismo saca la conversación, porque estaban su hijo, Sakya Trizin, dando la transmisión, la iniciación de los Mahasiddhas. Y dijo, qué curioso que muchos de estos 84 Mahasiddhas eran personas comunes y corrientes. O sea, había algunos extraordinarios que ya tenían muchas vidas en desarrollo espiritual y en esta solo necesitaban una última pulida, un último retoque, ¿no? Pero había otros muy brutos, ¿verdad? Como nosotros, personas comunes y corrientes. Igual ellos en esa vida lograron dar un salto. Y uno de ellos, me olvidé su nombre, tiene un nombre sánscrito, pero era un jugador, un apostor, apostaba dinero jugando particularmente a los dados. Y lo perdió todo. Perdió su dinero, su casa, su familia lo abandonó y quedó completamente arruinado. Pero tenía tanta adicción que dijo, bueno, lo voy a recuperar como lo he hecho antes. Y pidió dinero a la mafia, ¿verdad? Para seguir apostando y recuperar. Y lo perdió eso también. Entonces la mafia estaba tras de él para pedir dinero o matarlo. Entonces él se escapó y no había lugar donde podía escaparse porque la mafia lo encontraba. Entonces se escapó a un osario. ¿Sabes? Osario es como un lugar muy donde depositan los cadáveres de la gente pobre que no puede hacer una cremación. Entonces es un lugar en donde todo el mundo se aleja porque hay supuestamente espíritus negativos y demás. Entonces digo, aquí no me van a encontrar. Estaba ahí escondido. Pero ahí justo van a meditar los grandes yogis, ¿verdad? Esa es la fase del cementerio. Esa es la última prueba. Eso es reconocer la divinidad, la pureza en todo, incluso en la podredumbre, en los espíritus negativos y demás. Entonces ahí había un Mahasiddha meditando y dijo, ¿pero tú qué haces aquí? Normalmente nadie, me encuentro solo, tranquilo, y ahí tú estás escondido bajo unas ramas. ¿Qué haces aquí? Ay, soy un desgraciado, hombre santo, y soy un desgraciado, mi vida es toda una ruina, lo he perdido todo, familia, esposa, dinero, y ahora estoy a punto de pedir incluso mi vida, y mi último recurso es esconderme aquí y sobrevivir unos días más. Y el Mahasiddha, el lama, le dijo, bueno, yo te puedo ayudar. ¿Y cómo me vas a ayudar? ¿Tú tienes dinero para que pueda resolver mis deudas? Y dijo, no tengo dinero, pero te puedo dar una sadhana, te puedo dar una práctica que te puede ayudar a superar todo tu karma negativo, ¿verdad? Dice, pero yo no sé hacer nada. Lo único que sé hacer son dados, ¿verdad? Dijo, bueno, yo voy a diseñar una sadhana especialmente para ti que tenga que ver con dados, con apostar. Y le dio su práctica meditativa de una manera muy habilidosa que coincidiera con todo su trasfondo cultural, costumbres y este tipo de juegos y apuestas, ¿no? Y en poco tiempo, en 6 años, logró la iluminación, ¿verdad? Hizo un giro enorme. Y en la tradición tibetana tenemos a Milarepa, ¿verdad? Que fue un asesino en serie, por lo menos mató a un grupo muy grande de su familia, ¿verdad? Con magia negra, y en esa misma encarnación logró un
la iluminación, un grado muy importante de iluminación. Algo que no aprovechamos es, ¿cómo diríamos?, el efecto acumulativo del karma, ¿verdad? En donde una acción se va autopropagando, como una pelota de nieve que va rodando por una montaña, ganando en más y más y más y más volumen, y va creciendo exponencialmente. Entonces, si nosotros insistimos, ¿verdad?, toda nuestra energía en una práctica, creando una motivación muy sólida, y hay continuidad y intensidad, entonces cada día construimos una nueva, como diríamos, capa de ladrillos, ¿verdad? Una nueva capa de ladrillos. Y cada vez es más rápido, más significante. Por eso es tan ventajoso algunas veces hacer un retiro, porque ahí el karma espiritual se va multiplicando, va creciendo, ¿verdad? Todo lo que meditas, empiezas a meditar y ya tienes el trabajo medio hecho por lo que has hecho, el residuo que tienes de la sesión anterior, ¿no? Y cada vez el efecto acumulativo va aumentando, 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 y la curva es exponencial. Entonces el karma es muy poderoso y en poco tiempo podemos hacer un giro más grande. Y el karma negativo no solo se corrige con esta práctica de arrepentimiento, autoperdón o mantras de Vajrasattva. Todas las veces que invertimos en el bien, el karma negativo está neutralizado, ¿verdad? O sea, todas las veces que desarrollaste la actitud de tacañería, o, como se dice en Argentina, avaricia, o ¿cuál es otra? Amarretería, amarrete. Entonces, cada vez que desarrollas generosidad, ¿verdad?, no solo estás creando esa buena costumbre, abundancia, estás simultáneamente neutralizando tu amarrete y también el aferramiento, el apego que tienes a las posesiones, ¿verdad? Es muy, muy, muy poderoso. Entonces, cada vez, por ejemplo, un instante de meditación en amor o compasión, dice que crea un karma que no puede, no hay suficiente espacio en el universo para acomodar ese karma. Es tan grande, tan poderoso, ¿verdad? Si es un instante profundo de absorción meditativa en el samadhi del amor. Entonces, el karma es muy poderoso y puede crecer de forma exponencial si nos dedicamos a la práctica vertical con una intención pura. Hola, buenas noches. Hola, Lama. Mi pregunta es cuando el karma se presenta como una enfermedad física, a la que los tratamientos son trabados y cómo desarrollar ecuanimidad en una situación así, o bueno, cómo fortalecerla. Bueno. Muy bien, entiendo. Entonces, karma es la energía, básicamente, o algunas veces se puede traducir con acción, y madura en un efecto, en un fruto, en un resultado. Entonces podemos intervenir antes que la bala salga del gatillo, pero una vez que se concreta, por ejemplo, si tienes una fractura o algo así, entonces ese karma ya ha madurado. Y lo que queremos asegurarnos es de no reaccionar negativamente, aumentando ese karma o creando otro karma negativo. Entonces vamos a descubrir que hay un sufrimiento que es físico, que es innegable, pero mucho de nuestro sufrimiento es mental, es agregado innecesariamente cuando resistimos la realidad. Entonces, cuando aceptamos las condiciones actuales, vemos lo que podemos hacer para mejorar y lo que está fuera de nuestro control, de nuestra
habilidad. Y cuando tenemos esa cosa clara, no estamos batallando fútilmente con la realidad. Y nuestra energía es mucho más eficaz, más dirigida. Entonces hay que aceptar el presente, las condiciones, lo que ha tocado, por decirlo así, del pasado, y ver cómo podemos mejorar la situación presente, cuánto podemos intervenir. Y vamos a ver que tenemos mucho margen y hay otras cosas que están fuera de nuestro control, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, hay ciertas situaciones en el mundo, hay ciertas situaciones en Argentina que están más allá de tu control, ¿verdad? Y hay que ajustarnos, hay que ver cómo podemos mejorar a corto, mediano y largo plazo. Pero no resistir la realidad fútilmente, ¿verdad? Eso crea simplemente tristeza. Muy bien. Hola Lama, soy Karin de Buenos Aires y quería agradecerle este regalo, esta joya preciosa que nos ha brindado hoy. Muy bien. Mi pregunta es, yo estoy en el camino tratando de cultivar las paramitas, la generosidad, la bondad, el altruismo, amor bondadoso, y ahora llega el punto del karma. Y me siento que en determinados momentos analizo permanentemente determinados eventos de mi día a día y digo, hoy resté 10 puntos mi karma. Hoy subí 2, volví a 0. Estoy en cuenta roja. Tengo una deuda. Entonces es como que el karma entra a mi vida y y me siento como muy egoísta conmigo, porque en vez de disfrutar el evento o la generosidad y disfrutar del amor, pienso en el karma. O al revés, cuando dices pienso en el karma, elabora un poquito. ¿Qué quieres decir con eso? Digo, bueno, qué bien, estoy sanando situaciones del pasado, todo lo que he hecho mal en mi vida, con esto estoy tratando de... A eso me refiero y lo veo muy egoísta en mí. ¿Hay que tenerle miedo al karma? Gracias. Hay que tenerle un respeto sano, ¿verdad? Hay un miedo que nos congela y nos limita, pero debemos respetar. Porque, por ejemplo, cuando le preguntaron a Padmasambhava, a Guru Rinpoche, si había algo en el universo que temía, porque él era un ser iluminado, dijo, yo temo el karma, queriendo decir que yo respeto la ley de causa y efecto, ¿verdad? El fuego quema y punto. Si una persona santa lo toca, quema. Si una persona tonta, quema. Si un niño, quema. Si un comunista toca, quema, ¿verdad? Hay que respetar la ley de causa y efecto. Y también respetar los ciclos. Eso es muy interesante. Estábamos hablando recién de la posibilidad de iniciar un ciclo evolutivo que se va autopropagando, ¿verdad? Y creciendo y generando cada vez más fuerza e intensidad. Pero lo mismo puede pasar para el lado inverso, ¿verdad? Puedes empezar a caer en espiral, puedes empezar a retroalimentar tus negatividades y en poco tiempo arruinar tu vida, hacer un giro muy, muy dañino. Y hay personas que están en la cima de todo, a nivel de carrera, éxito y demás, y de repente por ambición o muchas veces por consumo de droga, se rompe todo y caen casi en caída libre, ¿no? Entonces hay que respetar eso, hay que respetar que hoy, ahora,
aquí tenemos cierta claridad, ¿verdad? Y los maestros hablan de este momento como un relámpago en una noche oscura que por un instante ilumina todo, pero de repente el cielo se cierra, perdemos el norte, no sabemos para dónde tirar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Discernir lo que es más ventajoso. Entonces, tenemos que tener respeto a los velos que aún nos están bloqueando. O sea, la confusión de no saber quiénes somos, el egocentrismo, esa paranoia que estamos tan preocupados de cómo nos sentimos y lo que nos pasa y lo que nos dicen, todos los estados aflictivos que aún nos manipulan y muchas veces nos secuestran por completo, ¿no? Y después los hábitos y los patrones arraigados que aún tienen mucha palanca, mucha influencia en nosotros. Entonces, si vienen 2 o 3 olas juntas, 2 o 3 hachazos juntos, ¿verdad? Pierdes el trabajo, una persona muy cerca te traiciona, de repente tu mundo se pone muy gris. Yo no quiero saber nada de bodhicitta. Yo estoy harto de los humanos, ¿verdad? Me voy a comprar un perro. Entonces es fácil caer, ¿verdad? Sin darnos cuenta. Y hay que respetar. Alguien se identificó. Hay que respetar, ¿verdad? Hay que respetar el potencial, ¿verdad? De que de repente estos 4 velos como nubes pueden bloquear y cerrarnos, ¿no? Entonces, en este momento de claridad, de lucidez, de apertura, nuestra mejor versión tiene que imponerse y marcar el camino, definirlo con tanta precisión, con tanta claridad, que después tormenta que venga no te va a desorientar, no te va a alejar de tu camino, no va a forzarte a traicionar tus principios, no va a crear arrepentimientos que nos va a hacer sufrir luego. Muy bien. ¿Hasta cuándo estamos juntos? ¿2 de la mañana? ¿Perdón? ¿A las 9? Oh, tenemos mucho tiempo hoy. Alguien tiene buen karma. Sí. Buenas. Primero, muchísimas gracias por este evento y todo lo que organizaron. Me estoy cayendo un poco a pedazos por los nervios. Voy a intentar hacer la pregunta como mejor me salga. Muy bien. Bueno, en principio, estoy teniendo situaciones muy, muy beneficiosas en mi vida, que realmente estoy muy contento y que alguna vez inclusive hasta fantaseé con tener esta serie de condiciones. Pero aún así igual hay insatisfacción, como que sigo corriendo, sigo agregando detalles y demás. No es tanto por una cuestión de disolución de esta serie de eventos, porque realmente estoy contento y muy, muy agradecido. Pero bueno, sigo corriendo. La pregunta es, ¿cómo empezar a crear un karma, como se menciona en la charla, con un sentido más espiritual, cuando no se reconoce bien el valor del potencial que hay en el Dharma, porque uno sigue seducido por una serie de eventos que pasan condicionales, que son muy buenas, entonces en la medida que sigan pasando, uno sigue perfilado para ese lado y después sigue pasando el tiempo, sigue creando ese mismo karma y sigue habiendo insatisfacción. Entonces es cómo empezar a crear un karma con un sentido más espiritual cuando no hay un reconocimiento claro del valor que se puede otorgar cuando se es seducido. Muy bien, muy buena pregunta. Sí, algunas veces me preguntan, Lama Rinchen, ¿por qué no hay gente más joven en los retiros? ¿Verdad? Y yo siempre digo, porque para ellos samsara es más competitivo. ¿Verdad? O sea, cuando eres joven, samsara funciona mejor, ¿verdad? Hay más fiestas, más parejas, más cosas divertidas para hacer. Entonces,
Tu pregunta es bastante exigente, ¿eh? Sin poder valorar completamente todo lo que puede ofrecer el karma, ¿cómo puedo superar el magnetismo, ¿no?, que tienen estos logros pasajeros allá afuera en la vida? Logros que yo sé a largo plazo que no van a ser completamente satisfactorios. Entonces yo aprovecho esa línea, ¿verdad?, de lógica que empleas para decir agrega tiempo. O sea, uno de los métodos para elevar nuestro nivel de sabiduría es simplemente agregar tiempo a la ecuación. Que nuestra conciencia abarque más tiempo. O sea, medir, valorar más los resultados a largo plazo que a corto plazo. Y si necesitamos una definición muy, ¿cómo diríamos?, precisa, ¿verdad?, o muy aproximada pero sucinta de lo que es madurez, es una persona que puede postergar el premio. Y siempre en los cursos uso ese estudio en donde le ofrecen caramelos a niños, ¿verdad?, y le dicen, te doy un caramelo, pero si te esperas 5 minutos, te doy 2. Y hay una porción de niños que dicen, 5 minutos, mucho, no sé lo que va a pasar, no me confío. Pájaro en mano es mejor que 2 caramelos volando. Entonces se queda con uno. Pero hay otros niños que dicen, no, vale la pena el negocio. Me espero y es como la economía argentina, 100%, ¿verdad?, de intereses, ¿verdad? Salgo ganando el doble si me espero 5 minutos. Entonces, después hacen un seguimiento a estos niños, años, incluso décadas, y ven que los niños que tenían esta tendencia natural de postergar, la habilidad de postergar la recompensa inmediata, fueron más exitosos en la vida. Mejor carrera, mejor salario, mejores relaciones, incluso mejor salud psicológica. Entonces eso es muy importante, no es solo algo que una ocurrencia de algún yogi o algún lama puntual, es algo que comparten todos los maestros y está corroborado, e incluso en nuestra propia experiencia lo podemos verificar. Entonces, cuando estemos planificando la noche de parranda o cuando estemos planificando la carrera que vamos a estudiar en la universidad o, como diríamos, cómo formarnos para mejor sobrevivir en este mundo que es tan fluctuante, entonces agregar tiempo, ¿verdad? ¿Cómo me voy a sentir en 10 años de esta decisión que estoy a punto de tomar? O en 20 años, o al final de mis días. Solo le agregas esa dimensión, esa perspectiva, ¿verdad? Ampliar el marco, ¿verdad? Agregar más conciencia, más tiempo en tu conciencia, ya te hace más maduro. Y si puedes agregar más personas, mejor. Otra dimensión más de ese marco. Una es tiempo y otra es espacio en el número de personas que va a afectar tu decisión, ¿verdad? Entonces, si hago esto, ¿de qué manera va a beneficiar a más personas? Y la tercera dimensión es nivel de profundidad. ¿Esto va a tener un impacto inmediato en mi vida o va de alguna manera a atender uno de los 4 velos? Y en la medida que desarrolla una cualidad espiritual como sabiduría, amor, atención o ética, o en la medida que disminuye su velo correspondiente, patrones conductuales, emociones, egocentrismo o ignorancia fundamental, en esa medida más beneficio, más estabilidad vamos a tener en ese proyecto, en esa vida. Entonces, sí, yo lo he notado cuando estaba en secundaria, en los compañeros de mi corte, como se dice, de mi grupo, de mi colegio, las personas que pensaban a largo plazo
realmente estaban tomando las mejores decisiones, estaban encaminando su vida y eran las más responsables. Y después habían mis amigos que vivían del día a día y solo persiguiendo placer, gratificación inmediata, ¿verdad? Y acabaron muy mal. Entonces, agregar tiempo es un consejo muy, muy sabio. Muy bien. Buenas tardes, Lama, y a todas las personas presentes. Gracias por esta oportunidad. Mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. En una de las charlas que están en YouTube en Paramita, hablabas sobre que algunas corrientes del budismo usan un poco la cuestión del karma para desligarse de ayudar al otro. De decir, bueno, no me meto porque es su karma y es como que viva lo que viva. En relación a eso, ¿qué pasa cuando no es así y una persona quiere ser agente de cambio y generar algo, hacer algo por un otro? En mi caso particular es en una olla popular, es un comedor comunitario donde le damos de comer a personas en situación de calle. Y a raíz de eso, mi pregunta tiene como dos vertientes. Por un lado, cómo detectar las trampas del ego cuando uno cae en la trampa de quizás creerse mejor persona por ayudar a otro o ser más solidario que el vecino. Y por otro lado, cuando vemos personas en situación de vulnerabilidad, de situación de calle o con muchas problemáticas, tendemos a quizá querer aliviarle el dolor a otro y por un lado, por lo menos desde mi historia personal, los momentos de más dolor en mi vida, después de aprender, los tomé como una gran enseñanza. Entonces, ¿cómo saber hasta qué punto ayudar al otro sin interferir en su proceso, digamos? O sea, cómo ser solidario y estar ahí, pero sin meterse e interferir en el proceso propio que tiene que vivir la persona. Gracias. Muy bien. Entonces hay como una pregunta colateral de el orgullo por hacer el bien, pero la pregunta principal es cómo reconciliar estos dos extremos. Por un lado es el ser demasiado pasivo, ¿no? en una interpretación del karma como destino que eso le tocó a esa persona, y el otro extremo es demasiado agresivo, ¿verdad? En donde intervenimos fuera de tiempo y le robamos a esa persona la oportunidad de desarrollar aprendizaje. Sí, es un equilibrio delicado. Primero, creo que no está institucionalizado, castellano con sus sílabas. Me gusta más inglés, más fuera. Institutionalized. Okay. Es simplemente una tendencia natural. Principalmente personas que están introducidas a la idea de karma viniendo del cristianismo o viniendo de una tradición que cree en el destino. Entonces, cuando descubren que el karma es responsabilidad propia, entonces, bueno, si se las buscó, que se las arregle, ¿verdad? O sea, si lo que está viviendo es originado, causado por esa persona en estas otras vidas, entonces no es víctima. Y si no es víctima, no merece ayuda. Porque hay cierta mentalidad, creo que es más allá de tradiciones o culturas, cierto estado de conciencia que atiende a las víctimas, ¿verdad? Y de acuerdo al budismo, particularmente la presentación que vimos de Shantideva, hay que atender el dolor y punto, ¿verdad? Si duele, el dolor no tiene dueño. Y víctima o no víctima, eso es simplemente una designación social, ¿verdad?
incluso el aparente agresor, ¿verdad?, en esa situación está sufriendo y está creando las causas de más sufrimiento y merece nuestra ayuda. Ahora, si la quiere o no es otra cosa, y si es el momento oportuno de ayudarles una y otra cosa. No queremos, como diríamos, capacitar a esa persona para que siga agrediendo más, ¿no? Querido dictador, te voy a ayudar a... No queremos hacer eso. Entonces, primero, si hay duda, es mejor errar por el lado de ayudar, ¿verdad?, que no ayudar, ¿verdad? Y después hay todo un arte de cómo mejor ayudar a los demás, ¿verdad? Primero hay estos 5 niveles de causación, ¿vale? Hay el estado resultante, que es hambre, y después el karma que produce esa hambre, el estado emocional que produce ese karma, egocentrismo, ignorancia y demás. Entonces, cuanto más vamos al origen del problema de esas personas, más podemos atender a la causa raíz de todo su mal, y no solo atender ese síntoma concreto o esa aflicción puntual que está atravesando, sino prevenir todo el daño que va a vivir en esta y futuras vidas, ¿no? O sea, no queremos resolverle la vida a nadie, porque eso es solo temporal y pasajero. Es maquillaje. Queremos realmente empoderar a personas con los recursos para resolver sus problemas y ser autosostenibles y que puedan sanar su mal espiritual. Eso es lo importante. Que esa persona no dependa. Si hay dependencia, es condicionado y el beneficio no perdura en el tiempo. Entonces, ¿cómo saber cuándo tienes que aportar esos recursos a una persona? Pues hay un tiempo de fertilidad y con toda probabilidad esa persona tiene que dar el primer paso y acercarse a ti y pedirte ayuda con una pregunta, no telepáticamente. No, me están pidiendo, no. Se tienen que pronunciar, tienen que dar un paso, porque todo movimiento de cambio tiene que ser autopropagado, tiene que venir de nuestra propia iniciativa y voluntad. No se puede imponer de afuera. De afuera podemos forzar un cambio, pero otra vez, cuando quitas ese factor, se restablece el patrón habitual. Entonces, vale la pena esperar. Y cuanto más elevado es el maestro, más tiempo y paciencia tiene para esperar la primavera, para plantar esa semilla. Si no, como el antiguo dicho cristiano, si damos perlas a los cerdos, ¿verdad?, pueden venir tras de nosotros y destrozarnos. O sea, tu intento de ayuda puede ser mal visto, mal interpretado, y si no coincide puede ser no solo contraproducente, sino puede producir más antagonismo. Y cuando la tierra está fértil, cuando una persona se abre de corazón y mente, es algo bellísimo. Y lo he visto ocurrir varias veces. Y no hay que decir mucho. Con unas frases, una vida cambia. En 5 minutos hay un antes y después, ¿verdad? Pero la persona tiene que estar dispuesta, abierta, tiene que tener una mente fértil, tiene que dar ese paso voluntario. Y pasa de 2 maneras. Me voy a extender mucho, ¿eh? Una es, la persona tiene que estar al borde del cambio y tú le agregas un soplo, ¿verdad? Le agregas un pequeño soplo para dar ese último paso. Pero en el contexto del Dharma
la persona puede estar lejos de ese campo, de ese salto. Pero si tiene fe en ti, como tu amiga espiritual, va a tolerar un movimiento más brusco, más lejos de su zona de confort. Cuando la persona no tiene mucha confianza en su capacidad, en su mentor, aliado, amigo espiritual, el cambio que se le sugiere tiene que ser muy próximo a donde está, ¿verdad? Pero cuando la persona tiene más fortaleza, más confianza en sí mismo, más confianza en el proceso o más confianza en su guía, entonces está más dispuesto, ¿verdad?, a aventurar y hacer un cambio drástico de perspectiva, de actitud, de acción. Entonces, eso también atiende a tu pregunta. ¿Cómo podemos hacer cambio radical si me queda tan poquito tiempo? ¿Verdad? Y es desarrollando esta confianza que nos permite ser más audaces, más valientes y salir bruscamente. Si no, somos tan mimados, ¿verdad? Apenas alguien nos pide hacer algo que nos inquieta, no, yo con esta persona no quiero trabajar, no me gusta cómo viste, cómo habla, cómo trabaja, su forma, sus medios de comunicación. Entonces todas las estrellas, los astros tienen que alinearse perfectamente para que tú puedas participar en un grupo, en un proyecto, en un trabajo. Te limita mucho tu esfera de acción. Pero si creces más en esa independencia, en esa como de autoequilibrio, entonces te puedes exponer a personas que están fuera de tu órbita, fuera de tu costumbre, fuera de tu... y encuentras soluciones, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Entonces, muy contento de la labor que estás desarrollando. Por favor, continúa cada vez mejor. Por eso preguntaba lo de la cuestión del ego espiritual, de que a veces... Esa segunda pregunta, sí. Terminar cayendo en esa trampa. Sí, es... O creérsela, digamos. ¿Cómo se dice? Creérsela. Sí, tenemos que descubrir que estamos desarrollando papeles, casi como si estuviéramos en una obra de teatro. Esto no es una obra, pero yo estoy desarrollando un papel. Yo soy ahora el maestro y tú eres el estudiante. Pero si yo me la creo, si yo me identifico con este rol, con este papel, ¿verdad? Y mañana voy a Ezeiza o creo que voy en el buquebús a Uruguay y yo digo, no, perdone, yo soy un maestro, ¿no? Mi asiento, por favor, ¿no? ¿Dónde está mi trono en este barco? Me tiran al agua, ¿verdad? Entonces, si tenemos claro, lo que me ha ayudado enormemente a mí es saber el principio, el medio y el final. Lo que en el Dharma se llama base, camino y resultado. Entonces, en la fase base es en donde estamos todos los seres. Queriendo decir, todos tenemos una naturaleza búdica, el potencial de lograr la iluminación. Y en esencia somos idénticos, queremos ser felices y tenemos el mismo potencial. Y en la tercera fase, iluminación, budeidad, vamos a lograr el mismo resultado. Nuestro mandala va a tener diferentes colores, pero en esencia vamos a perfeccionar sabiduría, compasión y el poder de beneficiar a los demás. Entonces, lo único que queda es el camino. ¿Dónde te encuentras? ¿Verdad? ¿Qué camino estás trazando para subir la montaña a la cima? Y es tan ridículo tener envidia a la persona que está 3 pasos adelante de ti en el camino o tener desprecio a la persona que está 3 pasos detrás.
Si todos arrancan del mismo lugar y todos vamos a llegar al mismo lugar, si no coincide en este momento, en esta vida, que estamos jugando estos roles. ¿Captan esa idea? Entonces hay que pensar que yo, con toda posibilidad, puedo estar en ese asiento, en esa situación mañana o en la próxima semana, lo que sea. No hay nada significante que nos está distinguiendo más allá de las circunstancias fortuitas o desagradables que enfrentamos. Entonces eso es muy importante. Eso también te libera a desarrollar el rol sin, como diríamos, sin basura, sin ruido agregado, sin paranoias, sin la palanca de esperanza y miedo, ¿verdad? O sea, a mí me encantaría que hoy sea lo más provechoso para ti, que saques lo máximo de estas 2 horas que tenemos juntos, y yo por lo menos pongo lo mejor de mi parte, pero yo tengo claro que tengo muchas limitaciones y que no voy a poder desarrollarlo perfectamente, pero no tengo la más mínima vergüenza, ¿verdad?, de mis limitaciones, y soy completamente atrevido en desarrollar este papel porque sé que hay beneficio, ¿verdad? No me identifico con aplausos o críticas, es simplemente un papel y cada vez lo intentamos hacer mejor. Y cuando no sientes la palanca de aplausos o críticas, de alabanzas y demás, entonces estás libre de desarrollar tu mejor tirón, tu mejor lanzada, tu mejor intento, ¿verdad? Y eso es lo que importa. ¿Concluimos? Ok. Entonces, como estuvimos hablando del karma, vamos a aprovechar y concluir, porque hoy es la última sesión, ¿verdad?, de Argentina. Mañana viajo a Uruguay. Entonces vamos a dedicar el mérito, que quiere decir el karma positivo, de una manera muy natural, con nuestras propias palabras, desear de todo corazón que todo el beneficio que pueda surgir de este encuentro, de esta reunión, de este día, de esta gira por Argentina, incluso de toda nuestra vida y todas las vidas por venir, todo el beneficio, todo lo bueno y positivo que pueda surgir en mi vida, en el pasado y de ahora en adelante, que todo también ese beneficio se extienda a los demás, que todos los seres que quieran puedan, que todos los seres que buscan el despertar siempre encuentren los recursos externos e internos para florecer en el Dharma.